Hola a todos, gracias por estar con nosotras. Como siempre tenemos desde Argentina nuestra invitada estrella, nuestra querida Dayana Paola Busato. Como ustedes saben, y si no han escuchado todos nuestros podcasts, pues Dayana es maestra de Tai Chi, Munaiki, algunas terapias chamánicas también que incluyen estas terapias y pues Reiki también y otras terapias más. Gracias Dayana por estar con nosotros, por darnos tu tiempo hoy domingo y por compartir todos tus sentimientos con todos nosotros. Gracias. ¿Cómo estás? Hola Mayra, encantada de estar con ustedes nuevamente. Muy bien, feliz de compartir con ustedes y de crecer juntos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás en este domingo? Pues súper Ay, feliz empezando pues nuestro séptimo mes del año y pues ya sabemos que el séptimo es un número muy importante. Bueno, nuestros temas de conciencia, no numerología. Este, Dayana, ¿sabes de algún tema que nosotros hemos venido pues en nuestras conversaciones por teléfono y pues temas de que son de mucha importancia para toda la humanidad? ¿Cómo podríamos nosotros reconocer de que si no trabajamos nuestras propias heridas, terminaremos dañando a quienes no son responsables de nuestro dolor y que tampoco son responsables de nuestra propia sanidad y de nuestro propio trabajo interno? ¿Cómo nosotros podríamos trabajarnos y ayudarnos con trabajar nuestras propias heridas? O sea, ¿qué tan importante es para el ser humano? bueno, en primer lugar, esto que decías recién, es que cuando negamos nuestras heridas o cuando no somos capaces de reconocerlas, vamos lastimando mucho a las personas. Porque las personas heridas y que lo niegan y no lo aceptan, lastiman mucho a los demás, hieren mucho a los demás. Entonces, es importante rec- reconocerlas, porque una persona que está herida y que lo reconoce y que sabe que tiene algunas heridas, muchas veces logra identificarlas a tiempo. Y, y hablo de esto en experiencia porque me ha pasado durante mucho tiempo el no haber sido capaz de reconocer mis heridas, y eso ha generado mucho malestar en las personas que estaban en mi Ujú. entorno. Y eso mostraba el malestar que había en mí, porque cuando nosotros nos rechazamos, incluso esa parte nuestra que estaría, va generando huellas en el camino. Entonces, lo primordial es eso, ser capaces de reconocernos personas heridas, porque es algo que vamos transitando desde nuestra infancia, porque las personas con las que en primer lugar nos vinculamos son personas, son humanos, también tienen sus heridas, y ellos a veces no saben reconocerla, no tenían las herramientas para poder hacerlo, entonces van transfiriendo esas heridas al entorno. Y nosotros cuando somos niños no tenemos la capacidad de uso por habilidad, entonces eso nos va generando marcas a nosotros y a su vez eso se va potenciando a lo largo de nuestra vida, lo vamos vivenciando desde nuestra niñez hasta nuestra etapa de adultos y lo vamos. Y es algo que lo vamos viendo en todos nuestros vínculos, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones de pareja, en las amistades. Entonces es algo que se va trasladando a nuestro entorno. Y, y es importante que podamos darnos el tiempo para sanarlas. Como veníamos hablando en nuestros podcasts anteriores, hay heridas que hoy en día se clasifican como 5 heridas principales que nacen de nuestra infancia: el abandono, la injusticia, la traición. Y yo creo que hay muchas más heridas que esa, ¿no? Ujú, Solo que es importante que podamos verlas en nosotros, porque en primer lugar es por lo que les decía recién, que si nosotros no las vemos, vamos a lastimar a otros. Y en segundo lugar, nos vamos a quedar como paralizados en la vida, como que vamos a seguir culpándola afuera, buscando siempre culpables, exteriorizando las heridas,
y no nos vamos a ver qué es lo que nos muestra de nosotros, qué es lo que nos viene a enseñar y todo lo que podemos crecer una vez que logremos sanar esas heridas, todo lo que podamos crecer para nosotros y para nuestro entorno, todo lo que podemos aportar al colectivo con la sanación de nuestra herida, porque hay heridas. Tenemos una conciencia que es individual, una que es grupal y una que es colectiva. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en lo individual va a afectar en lo colectivo y a su vez todo lo colectivo va a afectar a nosotros. Entonces, es Claro. importante saber que cuando nosotros somos capaces de crecer, también crece la humanidad. También estamos Ujú. abriendo las puertas a otras personas que puedan hacer lo mismo. Estamos mostrando que somos capaces de sanar, que somos capaces de trascender todas esas experiencias que nos generan algún dolor. Ujú. Claro, y sabes que Eh, también, Diana, perdón, sabes que también yo me he fijado en personas porque puedo, o sea, reconocer, ¿no? Y observar también de que las personas saben que han sido lastimadas, por decir, en una relación de pareja. Entonces quieren venir a reflejar y que también que las personas que tienen actual sufran, porque como yo lo pasé, tú también lo tienes que pasar. Es como ese, ¿cómo se dice? No recuerdo la palabra, se me fue. Entonces, yo pienso que más que todo, las personas deberíamos de tener la responsabilidad, o sea, ponerte y pararte en tu adulto y tener la responsabilidad personal sin culpar a quien está sufriendo. O sea, hab- hablar de cómo las heridas no sanadas traen repercusiones en nuestras relaciones, porque y sabes que a lo mejor quizás muchos de nosotros lo hemos hecho inconscientemente, pero también me he fijado en algunos padres de que a lo mejor no tuvieron algo de pequeños y tampoco quieren que sus hijos lo tengan, o como que se fueron a lo mejor unos padres que sus padres le gritaban mucho y cuando ellos tienen hijos, vienen como a gritar en exceso a sus hijos, como ese enojo que traen y lo hacen como desde el inconsciente. Entonces también dañan, hacen heridas en sus hijos, porque yo pienso que nosotros los hijos somos como un vaso de vidrio que venimos a veces heridos de nuestros padres y somos tan frágiles que podemos quebrarnos en cualquier momento. Entonces yo pienso que es muy importante, como vamos, siempre lo recalcamos en todos los podcasts, atenderse con personas que tienen experiencia en los temas, que nos puedan ayudar a seguir adelante y ayudarnos a sanar. ¿Por qué? Porque necesitamos ese acompañamiento en el cual tú sabes que ahora es como que con eso del New Age, con los temas espirituales y todo eso, sabemos que nos estamos sanando uno a uno cuando estamos interactuando y que también nosotros lo comentamos en el podcast de la semana pasada de, de cómo nosotros podemos convertir nuestras fortalezas en algo para cambiar sin miedo. Entonces, como Diana, las heridas no sanadas pueden influir también en nuestras relaciones interpersonales, familiares, con el colectivo, con nuestros compañeros de trabajo, con todo el mundo que nosotros nos relacionemos, venimos como explotando nuestras heridas y que necesitan ser vistas, también escuchadas, reflexionadas, sin miedo, sin asco de nuestra propia historia, sin asco de nuestra propia niñez que a lo mejor tuvimos unos padres que eran muy agresivos, pero también hay que cuestionarse también algo muy importante, Diana. Bueno, no es una justificación, es simplemente de que también nosotros deberíamos de sentarnos o preguntarles una vez a nuestros padres cómo fue su historia, si recibieron también cariño, porque vemos que esto es como una cadena. Una cadena, ahora bien, ya somos nuestros adultos y tenemos que ser responsables de atendernos y sanarnos. Así es. Ujú. En primer Entonces, lugar, como nosotros, dime. sí, en primer lugar, para comenzar a sanar nuestras heridas es el paso de reconocerlas. Y, y esto más que nada porque, como decías vos recién,
Si nosotros no reconocemos que tenemos esas heridas, en algún punto, alguna situación, por más mínima que sea, nos va a conducir a una reacción que no va a ser una acción, va a ser una reacción emocional ante una situación que no ameritaba esa reacción. Ujú, Que nada porque nos conecta con esas emociones que están ahí sin reconocer por esa ujú, situación que en algún momento nos generó esa herida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué reaccioné de esta manera ante una situación que no era para tanto? Y en realidad sí es para tanto, porque tenemos una herida que nos está marcando. Entonces, ninguna reacción es exagerada cuando hay una herida que no fue atendida, sino que simplemente nos está mostrando eso, que actuamos de una forma exagerada porque necesitamos ya prestarle atención a esa herida, necesitamos prestar atención a esa situación que nos está generando incomodidad. Y si no lo hacemos, la vida lo va a seguir repitiendo y lo va a seguir presentando. Y es más que nada emocional, porque lo que se despiertan son esas emociones que no fueron atendidas, estas sensaciones que no le dimos lugar, esas sensaciones que seguimos alimentando por cada detonante que se va presentando en cada momento. Entonces, ujú, preguntarnos, ¿qué me lleva a mí a reaccionar de esta manera con alguna situación que en realidad no tiene nada que ver con lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de esta situación? Entonces ahí vamos a poder comenzar a sanar, vamos a poder comenzar a encontrar la raíz. Y para esto también necesitamos desarrollar cierto nivel de conciencias, llevar a, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a una capacidad de análisis que nos permita transitar ese proceso. Esto ujú, no quiere decir que tengamos que compararnos con otros o que tengamos que estar mirando cómo lo hacen los demás, sino más bien aprender a mirarnos a nosotros, aprender a ir hacia adentro y aprender a mirarnos. ujú, Si bien no es un camino fácil y a su vez es un camino hermoso, más allá de que veamos dolor y de que veamos todo lo que hay en nuestro interior y que nos hemos negado a mirar hasta el momento, es una maravilla cuando podemos reconocer, sí estoy herida, sí estoy sintiendo esta emoción, sí estoy sintiendo esta sensación, así estoy sintiendo asco de mi vida, de mi proceso, de mi niñez, sí. Estoy culpando a mis padres por el proceso que estoy viviendo, o sí estoy culpando a alguien más de mi experiencia. Y eso también es parte del proceso, porque muchas veces necesitamos alejarnos de esas personas que sentimos que son los culpables de nuestra experiencia para poder crecer y formar nuestra propia idea. Y estamos muy influenciados por esas miradas. Queramos o no, nuestros padres influyen mucho en cómo percibimos la vida. Entonces es ujú. importante alejarnos, tomar distancia y formar nuestra propia idea de lo que nosotros vivimos. Porque si bien nuestros padres tal vez no tienen la intención de modificarse a sí mismos, porque no son capaces de verse heridos, porque no quieren hacerlo, si alguna persona no lo quiere hacer, está en todo su derecho de no hacerlo. Porque no podemos obligar a alguien a que sane. Lo que sí podemos hacer es nosotros cambiar nuestra percepción y tomar nuestro propio camino, por más que les moleste a las personas que están a nuestro entorno. Ujú. Entonces, cuando es necesario seguir nuestro camino, hay personas que ya no van a estar más en nuestro proceso. Sí, Y si eso implica alejarnos de nuestros padres el tiempo necesario para poder sanarlo y poder convivir con ellos, más allá de que ellos no quieran tolerar nuestro cambio, nuestro proceso, es importante que nosotros sí elijamos sanar, que nosotros sí elijamos trascender, que nosotros sí elijamos crecer. Porque tenemos las herramientas hoy en día, tenemos mucho más acceso a la información, mucho más acceso a la sanación hoy en día de la que tenían nuestros padres. Entonces es el permitirnos esto, el ser diferentes, el permitirnos saber
esas personas que están heridas muchas veces no tampoco lo quieren reconocer, no tienen las herramientas o les demanda una energía que no están dispuestos a invertir. Entonces también Ujú. es esta parte del respeto y marcar los límites necesarios, porque muchas veces si esas personas no quieren sanar o no quieren ver sus heridas, que también es válido, sí es importante, como lo hablamos en los podcasts anteriores, sí es importante verlos, sí es importante ser capaces de reconocerlos para sanar y recordar que no todos están dispuestos a hacerlo. Y también es válido porque es el proceso que ellos eligen vivir. Y eso no obliga a los demás y a las personas que estén en su entorno a tolerar ciertas cosas. Hay límites que es importante marcar. Cuando nosotros Ujú. estamos haciendo mucho de nuestro camino para sanar y para crecer y para dejar de vivir desde nuestras heridas, es importante que aprendamos a marcar ciertos límites. Y, y saber elegir a qué personas dejamos entrar a nuestro entorno cercano y a quiénes no. Con qué personas ser amigables y qué personas ser amigos. Porque eso también es parte del proceso. Esto también es parte del sanar y del saber elegir. Y esto, como vos decías, esto nos va a conducir a las personas que están en nuestro entorno, a las parejas que elegimos, y cómo nos vinculamos con esas personas que sentimos que han marcado nuestro camino. Entonces, Claro. es importante esto también de preguntarnos para qué sigo vinculándome con esta persona, para qué sigo conviviendo, qué me está mostrando de mí, porque a veces también algo que nos moleste del otro nos está mostrando algo importante de nuestra historia y de nuestro camino. Entonces, aprender a ver el espejo y, y permitirnos crecer nosotros también en base a esta experiencia de cuando nos cruzamos con alguien que está herido, con alguien que está negado a ver su historia, porque tal vez nos está enseñando la compasión, el amor, la tolerancia y los límites, porque si son cosas que influyen mucho en nuestra historia y que nos marcan mucho, también es importante que aprendamos a poner límites. Claro, sabes, y es eso que tú dices también algo muy cierto. Nos negamos a ver nuestra historia y como vamos, o sea, claro, está heridas. Claro, es una herida que está abierta. Hay que aprender a cerrarla con la sanación, con las terapias. Y sabemos de que pues van a haber siempre en nuestro entorno, siempre van a haber reacciones buenas y malas, del proceso que nosotros estamos teniendo. A algunas personas les va a gustar, a otros no les puede gustar nuestro proceso de cambio, ¿no? O sea, con respecto a la sanación, porque ves que hay personas que les gusta verte abajo, hundida, ahí en tu historia, en tus cosas, en tus heridas mal sanadas. Entonces, nosotros, algo que yo he podido identificar es de que a veces, cómo nosotros podemos ver en una persona, en otro ser humano, de que una herida viene del pasado y no del presente. Entonces, si vemos, vienen de siempre del pasado, ¿no? Y pueden tener heridas que hayan pasado muchos años y puede tener una herida que haya pasado ayer o antier o hace un mes. Pero depende de cómo esa persona se desenvuelve con el colectivo. Ahí tú ves la furia con la que esa persona viene, su herida viene como llorando, necesito ser vista, necesito ver sanada, necesito ser sanada. Y entonces las personas no tomamos a veces conciencia de que venimos repitiendo esos patrones siempre en nuestras relaciones, en nuestro colectivo, y eso pues es algo muy difícil que no lo queremos ver nosotros como seres humanos, ¿no? En la pareja, o sea, sabemos que una herida mal sanada nos afecta en nuestra relación de pareja, igual ¿no? En nuestras amistades nos afecta, también porque las personas nunca van a ser como nosotros queremos, no van a haber personas iguales con nosotros, pero van a haber personas que son un poco más empáticas con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Diana? Yo tengo una pregunta, no sé, es de que es posible amar profundamente y aún así hacer daño sin darnos cuenta cuando venimos con esas heridas del alma. Yo creo que sí, porque
hay muchos tipos de amor, desde mi punto de Mm, vista, y podemos ujú, amar a una persona y no ser capaces de demostrarlo, ujú, porque no podemos a veces ser sinceros y negamos y al estar negando nuestras heridas, negamos lo que sentimos. Entonces, podemos sentir mucho amor y a su vez no ser capaces de demostrarlo sinceramente cómo lo estamos sintiendo. ujú, Y muchas veces es importante reconocer esto. Y a su vez reconocer que si esa persona no está dispuesta a modificar lo que sabe que afecta a los demás, por más que nosotros amemos a esa persona, también es importante elegirnos y ser ujú, capaces de elegir que nosotros nos merecemos otro tipo de amor, que tenemos otro tipo de ujú, amor. ujú, Porque muchas veces lo que es importante cuando estamos heridos o en ciertas circunstancias de nuestra vida, aprender a pedir ayuda, aprender a pedir que alguien nos acompañe en el proceso, porque ujú, más que digamos, sí, el proceso es individual, nosotros tenemos que sanar, nosotros somos, esas heridas están en nosotros, necesitamos del otro para sanar, necesitamos de una red de contención que nos acompañe a sanar en esos ujú, procesos, que nos ayude a ver cómo estamos siendo, que nos ayude a identificar qué es lo que hay en nosotros y qué es lo que nos conduce a ser como estamos siendo en cada momento. Y si una persona no es capaz de ver estas heridas, por más que te ame, y no está siendo sincero con él mismo, no va a ser sincero con vos. Y si tiene una idea errada de lo que es el amor, y si tal vez ama, pero de una forma que a vos no te hace bien, porque por más que vos te des cuenta que te ujú, esté amando, te está amando, pero no es la forma en la que vos necesitas. Muchas veces sí se puede adaptar porque podemos encontrar un punto medio, podemos negociar. Muchas veces, muchas otras veces no. Llega un punto de que ese amor te está hiriendo tanto que tenés que dejarlo ir. Y he ujú. pasado por esas situaciones, tanto en amistades como en pareja y en la familia también. Y más que nada por esto de aprender a cuidarte a vos también. Que más Ujú, allá de que digamos, sí, esta persona me está amando, en primer lugar, mirarte a vos. Es decir, sí, esta persona me ama de esta manera. Y es lo que a mí me hace bien, es lo que necesito, es como me gustaría que me amen. Y también reconocer cuál es la mejor forma para vos de que te amen. claro. Y, y a su vez reconocer las diferencias, porque los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Entonces a veces nos es muy difícil comprender las necesidades del otro, tanto de los hombres como de las mujeres. Entonces, hay varias cuestiones a tener en cuenta en este sentido del amor y de cómo amamos al otro y de qué es lo que somos capaces de entregar o no. Porque muchas veces Sí. estamos también en una exigencia que nos impide ver lo que el otro es capaz de entregar. Y tal vez con el hecho de saber que, bueno, esta persona me puede entregar esto o esta persona es capaz de entregarme esto, en el mismo lo que sea, ¿no? Es aprender a aceptar qué es lo que el otro puede ser capaz de entregar hasta ese momento. Y tal vez en el momento que lo aceptamos tal cual es, tal vez esa persona se da cuenta, cambia y elige sanar esas heridas. O tal vez por primera vez se siente amado y dice, bueno, esta persona realmente me está amando. ¿Qué puedo hacer yo para transformarme en la persona que necesito? Y a veces Claro. también está esa parte. Y yo digo, con esto no quiero decir que nos hagamos responsables del camino que le toca transitar al otro. Sí, aprender qué es lo que esa persona nos viene a enseñar. Porque si estamos en ese Ujú, lugar también es porque viene a enseñarnos algo. ujú. No, Claro. es un espejo para ambos lados. Y sabes qué? Que al final del día también pues todos traemos heridas y a Mm, veces no exigimos de más, pero no sabemos que tampoco nosotros hemos procesado, no hemos hecho un proceso de sanación, ¿no? Entonces, Dayana, ¿en qué momento una persona
deja de ser víctima de su historia y empieza a convertirse en protagonista de su recuperación? En primer lugar, cuando elige sanar, cuando elige darse cuenta que nadie más que él mismo es responsable de su camino. Ujú, Porque cuando estamos en el papel de víctima no vemos que nosotros también estamos generando nuestra propia existencia. ujú. Cuando estamos en víctima no nos estamos haciendo responsables, estamos buscando culpables. Sí. Y eso es una gran limitante, porque nos quedamos en el camino de pobre de mí, que esta persona me hizo esto, y exteriorizando continuamente, transfiriendo continuamente nuestro sentir al entorno, y no nos estamos haciendo responsables, nos estamos desligando de nuestro camino. Estamos, estamos entregando al entorno el timón de nuestro barco. Sí, claro. Y entonces en ese lugar es mucho más difícil crecer. Y no digo que esté bien o que esté mal, porque todos en algún momento pasamos por el papel de víctima. Simplemente es Ujú, permitirnos reconocer y decir, bueno, yo no soy víctima, soy protagonista de mi vida. Y también lleva un proceso el llegar, el pasar de un papel al otro. Entonces es permitirnos comprender esto, de que en alguna parte de nuestra existencia vamos pasando por todos estos caminos porque son necesarios. Porque ujú. si no conocemos la tristeza, ¿cómo vamos a conocer la alegría? Claro. Entonces, si no conocemos el día, ¿cómo vamos a saber qué es la noche? Sí. Entonces, Entonces, Diana, entonces, ¿cómo asumir la responsabilidad de nuestras heridas sin vivir con culpa? bueno, en primer lugar, dejar de cosificar a la culpa, que la Ujú, culpa es nuestra gran aliada. La culpa nos muestra que estamos siendo, que estamos sintiendo y nos conduce a la acción. La culpa es nuestra gran aliada para llevarnos a la acción. Entonces, cuando nosotros sentimos culpa de algo, podemos modificarlo. Lo importante es llegar a la acción, porque cuando ujú, nosotros sentimos culpa, podemos resolver, podemos estar nosotros, elegir transitar ujú, esa situación desde un lugar distinto. Por ejemplo, si siento que perjudiqué a alguien, le pido disculpas. Y no desde el castigo, sino una culpa desde el amor. Es decir, claro, yo hice esta acción y perjudicó a alguien. Entonces, pedir disculpas y modificar esa acción en nosotros. Tal vez no nos va a salir de hoy para mañana. Sí, ya la reconocemos. Sí nos invita a reflexionar sobre cómo queremos seguir siendo a partir de esa situación que aprendemos. Entonces, es importante reconocer que la culpa no es un castigo, sino más bien es una invitación a la acción. De cuando nosotros no tenemos la culpa y no accionamos para resolver o subsanar eso que hicimos o que sentimos que hicimos mal, nos conduce a la frustración o nos conduce a la vergüenza y eso nos va limitando cada día más. okey. Entonces, ujú, Ujú. Entonces, Diana, ¿como qué pasos concretos tú le recomendarías a una persona para que empiece a su proceso de sanación? y es un ejercicio que demanda mucha presencia, observarnos de forma consciente. Y en esto observar me Ujú, refiero a observar que no somos eso que estamos sintiendo, que no somos la culpa, que no somos el enojo, que no somos esa acción que elegimos en algún momento, ni que nada de eso nos define, ninguna acción, ninguna emoción, sino más bien que son invitaciones a observarnos, a observar conscientes, porque somos mucho más que eso y no tenemos ni idea qué estamos haciendo. Simplemente es elegir dejar de ser aquello que nuestra mente nos dice. ¿Por qué? Porque cuando nos okey. sentimos culpables, a veces decimos, uy, mirá, soy una tonta, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Y no, no sos tonta, ni Ujú, nada parecido.
está siendo una persona humana que está aprendiendo a vincularse. Porque si vamos al caso, nadie nació sabiendo ser humano. Entonces es importante aprender a cuestionarnos continuamente, a estar Claro. presente, observar, cuestionarnos. Y antes es algo que estoy buscando practicar y que si bien no me sale como quisiera, es Ujú. algo que me lleva a detenerme en algunos momentos y decir, bueno, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Y realmente me está molestando lo que esta persona me está diciendo o está haciendo? ¿O simplemente lo Ujú. estoy relacionando con alguna experiencia pasada que me genera que me trae algún recuerdo, que me genera algún recuerdo que no es agradable para mí? Sí, Es una práctica diaria que nos enseña mucho sobre nosotros y sobre el entorno. Y a su vez también de dejar de hacernos responsables por cómo es el otro, por cómo el otro elige ser. Porque eso es su responsabilidad. Simplemente elegir cómo nosotros queremos ser en ese momento, cómo queremos tomar, cómo queremos procesar lo que el otro está haciendo en ese momento. A dejar sí, de tomarlo claro. personal lo que el otro está haciendo. ¿Sabes algo que yo he visto también en las relaciones de pareja? Es de que cuando dos personas están como con problemas emocionales y forman una pareja, pues sabemos que casi siempre se entra el caos y pues la relación pues tiende a fracasar porque uno trata de rescatar al otro y el otro al otro y así, ¿no? Una cadena de no acabar. Entonces, yo pienso de que sí se puede construir una relación sana mientras los dos están en proceso de sanación, porque los dos están teniendo las herramientas, porque los dos se han observado que necesitan sanar y que necesitan tener un cambio, porque sí quieren seguir en la relación, porque hay amor, como dicen, hay algo que hay que rescatarse, si hay hijos o no hay hijos. Entonces, también, yo algo que me echó como, estas personas que ya se atienden, lo todo con personas profesionales y pueden apoyarse mutuamente sin convertirse a la pareja en el terapeuta del otro. Por eso es que tienen que ir los dos con profesionales, ¿no? A atenderse y sin que uno de los dos rompa ese proceso de la terapia. No, ni yo soy más perfecta porque yo ya capté desde dónde tengo que empezar a sanar, ni el otro dice, oh, yo ya capté, entonces yo voy a convertirme en hace esto y que esto te conviene y que esto acá, porque también al final del día también se activan otras heridas de que dice, uy, esto ya me estás mandando, ya aparece mi papá, ya es como una herida que se van activando de injusticia o todas estas, ¿no? Entonces, Diana, ¿qué tú le dirías a alguien que acaba de darse cuenta de que está hiriendo a la persona que más ama? Pedir ayuda, Ujú. ser capaces de pedir ayuda. Sí. ¿Y qué Porque esperanza, Diana? ¿Qué esperanza sí eso de que le pueden de que pueden, perdón, o sea, que están hiriendo a las personas que más aman, pero también qué esperanza tú le darías a quien siente que carga con heridas desde hace muchos años? y en primer lugar que se, que se logra salir de toda esa sensación de pesadez y que todo es perfecto. Lo digo más que nada por mí, por mi experiencia, porque en en mis años de vida he vivido cargando con estas heridas y con la culpa y con esta sensación de que siempre Ujú, he sido la víctima. Y una vez que logramos aceptar este ujú, proceso de que en realidad somos responsables de ujú, nuestra vida, de nuestra existencia, y que una vez que llegamos a la etapa de la adultez, ahí podemos elegir quién queremos ser. Que nuestros padres no nos definen, o que esas personas que han sido nuestros referentes desde nuestra infancia no nos definen, sino que más bien nos enseñan mucho.
y que nosotros somos capaces de elegir cómo queremos ser. Y que tengan fe. O sea, es importante seguir conservando la fe, más allá de que no veamos la salida, de que veamos que estamos en una tormenta. Cuando logramos ser capaces de ver eso y de agradecerlo, logramos ver la luz, porque si no nos dejamos Ujú, llevar por esa tormenta y parece que no vamos a salir nunca. Y eso es ujú. lo que a mí me ha acompañado mucho en estos procesos en los que sentía que estaba perdida y que ya no había nada más que hacer. Lo único que decía era gracias. Ujú. Gracias por este camino, gracias por este proceso, gracias por estas heridas, gracias por cada una de estas experiencias. Te agradecía. Entonces ahí en esos momentos veía la luz y me llenaba de tanta paz porque no estaba luchando contra eso, sino que simplemente estaba permitiendo que me conduzca hacia donde tenía que estar. Estaba rindiendo el camino. Entonces es eso, aprender a pedir ayuda y rendirnos al proceso. Claro, eso sí es cierto. Eh, sabes que algo que, ¿cómo podríamos nosotros, Diana, diferenciar entre explicar una conducta por nuestras heridas y usar esas heridas como justificación para seguir haciendo daño? O sea, ¿cómo nosotros podríamos salir de ahí o cómo empezar a diferenciar entre explicar una conducta por nuestras heridas pasadas y usar esas heridas y seguirlas usando esas heridas del pasado como una justificación para seguir haciendo daño? En primer lugar, cuando estamos actuando en base a una herida y no lo hacemos intencional, Ujú. nos damos cuenta porque es una reacción momentánea y que la cuestionamos. Es una reacción que sale de nosotros y que es algo que no hemos podido aprender a gestionar. Entonces surge a nosotros como esto, como una reacción que desconocemos en ese momento, porque desconocemos la raíz. Entonces, ahí es importante saber que no estamos haciéndolo desde un lugar de ego ni de lastimar a los demás, sino más bien que es algo que está siendo inconsciente, es un acto inconsciente. Claro, Y cuando lo estamos haciendo intencional, estamos parados en este lugar de ego, de de arrogancia, y lo hacemos de forma consciente, porque, no, porque yo sufrí esto, quiero que vos también lo sufras. Estamos eligiendo en ese momento aplicar un castigo a alguien que no tiene la culpa de lo que nosotros estamos transitando o de esa herida que nosotros tenemos. Entonces la diferencia es muy grande porque te vas a dar cuenta cuando es una reacción de que la otra persona se va a sentir la culpa de haber reaccionado de esa manera. Y cuando es una acción voluntaria también te das cuenta porque esa persona no tiene ni la intención de pedir disculpas, ni se arrepiente, ni siente culpa. Lo está haciendo porque siente que los demás también tienen que vivir lo que él vivió porque necesita que los demás sientan cuál es su dolor, sin claro, darse cuenta de todo lo que está generando en su entorno. Es una elección. claro. Diana, ¿con qué quisieras tú cerrar nuestro podcast, que toda nuestra audiencia se quede? Bueno, en primer lugar, que si alguien está atravesando algún periodo de dolor, está sintiendo que está viviendo alguna de estas experiencias, que se animen a pedir ayuda. Es una recomendación, no es una obligación. Y, y es importante aprender a pedir ayuda, porque muchas veces creemos que solo podemos, o sea, y no quiere decir que no podamos hacerlo solo. Quiere decir que con la compañía del otro logramos verlo distinto, logramos percibir de una manera distinta, porque a veces lo que más nos pesa es lo duro que estamos siendo con nosotros mismos, o no estamos viendo todo el panorama, estamos viendo en base a nuestra vida, estamos viendo en base a nuestra percepción, que a veces puede ser muy limitada, y vemos a través de nuestra historia.
y de lo que nosotros somos, no de lo que en realidad está pasando. Entonces es importante esto, aprender a pedir ayuda, aprender a contar nuestra versión para poder tener una mirada distinta. Y sumado a que cuando nosotros podemos expresar nuestra visión, nuestra experiencia, nuestra percepción, ya lo estamos viendo distinto, porque vamos a identificar palabras, vamos a identificar sensaciones, vamos a identificar tal vez ideas erróneas que no habíamos visto hasta el momento. Porque me gusta mucho esta idea de que donde dicen que vemos como somos. Entonces es importante esta parte, aprendamos a cuestionarnos y a saber que la realidad que nosotros vemos es muy distinta a la realidad que realmente está sucediendo. Entonces, aprendamos a ser más flexibles, a abrir nuestra mirada y ampliar nuestra percepción. Claro. Yo, por lo tanto, me quiero quedar, Diana, con algo que tú has estado platicando y hablándonos, es de que comprender nuestro pasado, o sea, puede explicar por qué nosotros reaccionamos y somos de cierta manera, pero tampoco no elimina y no justifica nuestra responsabilidad de que nosotros podamos trabajarnos en ello, atendernos, sanarnos, sentirnos acompañados con personas que tienen experiencia en estos temas. Yo sé que tú también tienes un taller presencial en Argentina, pero yo sé que muy pronto también lo vas a estar compartiendo online. ¿Nos puedes decir dónde podemos contactarte a ti, perdón, para todas las personas que viven en Argentina? Así es, estoy en Instagram y en Facebook como Diana Busato y en YouTube como Diana Busato 369. Ok. Yo por lo tanto agradezco infinitamente tu tiempo y por hablarnos de estos temas de conciencia, porque nos ayuda a crecer a nosotros también. Gracias a todos por abrirnos las puertas de sus hogares y también por escucharnos. Y pues nos vemos en la próxima semana en nuestros siguientes podcasts. Gracias por estar con nosotros. Les agradezco a todos, te agradezco a ti, Mayra, por este espacio enorme, a todos por escucharnos y también por permitirme crecer junto a ustedes. Nos vemos Gracias, pronto. gracias también. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en nuestros siguientes capítulos. Bye.